Hola amigos, no todo lo que brilla es oro, sobre todo en algunas producciones geeks, donde nos prometen el cielo y a la mera hora nos entregan una bolsa llena de basura, por no decirlo de otra forma. Esto se va a poner feo. Así que amigo, ponte cómodo porque vamos a emprender un viaje lleno de risas, lágrimas y de mucha, pero mucha frustración. Muy bien, dicho esto, empecemos con las películas. La primera sería Madame Web. Imagínate que te prometen la próxima gran película del Spider-Verse, pero a la mera hora recibes un capítulo desechado de La Rosa de Guadalupe. Porque la verdad amigo, Madame Web tenía todo para triunfar, una conexión con el universo de Spider-Man, actrices bastante prometedoras y sobre todo guapas como Dakota Johnson o Sydney Sweeney, así como también un fandom ansioso por algo épico. Pero a la mera hora amigo, nos entregaron una especie de guión bastante confuso, no se sabía si era un thriller o un drama adolescente, con efectos especiales que parecían reciclado del año 2000 y una especie de trama que realmente nunca despegó. Pero esta no fue la única película que decepcionó, vendría siendo la película del Cuervo. Un remake que realmente nadie pidió de una película que es bastante difícil de superar. Porque El Cuervo, la película original, es bastante icónica, cargada de emoción y sobre todo de tragedia. Y además, claro, también amigo, de una excelente banda sonora, pero este remake, en serio, creo yo que sí tenía buenas intenciones, pero esta versión carece sobre todo de alma. E intenta ser oscuro y gótico, pero a la mera hora parece una edición barata de Photoshop reggaetonera. Porque para mí El Cuervo original fue realmente un poema oscuro, mientras que este remake se convirtió en una especie de lista de compras bastante aburrida. Pero no fue la única película que también erró completamente su camino, y esta fue la película del Guasón 2 de Joker Folie à Deux. Sí amigo, un musical del Joker y Harley Quinn. ¿En serio? ¿A quién se le ocurrió esa maravillosa idea? Sí, sé perfectamente que la primera película del Joker fue un éxito rotundo, pero esta secuela decidió ir por una dirección bastante equivocada desde mi punto de vista. Y sí, amigo, claro, Lady Gaga y sobre todo Joaquín Phoenix le echaron todas las ganas, pero sí, la verdad fue una mezcla muy extraña entre La La Land y un episodio bastante raro o oscuro de Glee. Que a lo mejor, amigo, para otro personaje tal vez hubiera funcionado un poco más, pero para el Joker, francamente, no funciona absolutamente nada, y lo peor del asunto es que echa a perder la atmósfera sombría de la original Joker 1. Muy bien, dicho esto, ahora pasamos a las series de Acolyte o El Acolito. Porque, ¿qué pasa cuando intentas darle profundidad a Star Wars y terminas cavando un agujero sin fondo? Dado que, amigo, esta serie tenía un concepto prometedor, eso de explorar los Sith en Alta República sonaba bastante bien. Pero, amigo, como ya es costumbre en Disney, la ejecución dejó mucho que desear. Y por si fuera poco, también tenía un ritmo bastante lento, personajes planos, y los fans hardcore de Star Wars estaban mucho más confundidos. Porque se tomaron así, digámoslo así, decisiones un tanto cuestionables, además también de la agenda woke de esta serie. Pero esta no fue la única serie que me decepcionó, vendría siendo la serie del señor y la señora Smith. Porque tomemos una película de acción más o menos decente y convirtámoslo en una serie sin alma y sin química. ¿Qué podría salir mal? Pues sí amigo, esta serie intentó, digámoslo así, capturar la magia de la película original, pero falló en todos los aspectos, sobre todo la química entre los protagonistas, que en este caso es inexistente. Las escenas de acción son bastante genéricas y demasiado pocas. Y el humor, bueno, mejor no hablemos de eso. Así que si la película realmente era una especie de cóctel explosivo, esta serie se convirtió en agua tibia en un vaso roto. Y ahí lo tienes amigo, ¿estás de acuerdo conmigo? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video de éxito o fracaso, mis predicciones de las películas de Marvel y DC del 2024 para que veas cómo me fue. Nos vemos en el siguiente video. Bye.